Bien. Buenos días a todos y a todas. Esta es nuestra clase sobre listas de Introducción a la Programación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Al día de hoy ya vimos condicionales, ciclos, vimos cadenas, números aleatorios, funciones, y nuestro último tema de la materia es listas. Bien, dice, hasta ahora teníamos como estructura de datos, ¿sí? Trabajamos sobre números enteros, trabajamos sobre decimales, cadenas, booleanos, ¿sí? Los verdadero o falso, y desde ahora vamos a trabajar también con listas. Las listas son secuencias ordenadas de valores y permiten guardar una cantidad ilimitada de elementos, y se acceden por su posición. Es decir, yo hasta ahora tenía una variable y en la variable podía poner un valor, ¿sí? Porque la variable era, no sé, un entero, entonces yo le ponía un 5. O la variable era un decimal y yo le ponía un 4,8. Pero no podía guardar varias cosas, ¿sí? Podía guardar una sola. Bueno, si yo necesito guardar en una única variable varios valores, lo que puedo hacer es que esa variable sea una lista. Y entonces voy a guardar elementos ahí. ¿Cuántos? Bueno, en Python se pueden poner todos los que quieras. Vos vas a ir agregando elementos y puedes agregar todos los que vos quieras, ¿sí? ¿Y cómo voy a acceder a esos elementos? Por su posición, ¿sí? Por la posición que ocupan en la lista. Con una particularidad que el primer elemento está en la posición 0, ¿sí? Como decíamos siempre, la gente que trabaja en computación empieza a contar desde 0. Entonces la primera posición va a ser la posición 0. Después tiene la posición 1 y así hasta la última posición, ¿sí? Bien, dice, por ejemplo, tengo una lista de números, ¿sí? Las listas van así entre corchetes. Entonces tengo al 15, al -1, al 13 y al 11. Y tengo otra lista que es de animales, y tengo gato, perro, ratón. Yo tengo una lista de números enteros y otra lista que es de cadenas. Eso se puede hacer. Y tengo una lista que está vacía. ¿Cómo es una lista vacía? Corchete que abre y corchete que cierra, ¿sí? Van a encontrar varias similitudes en el trabajo que hacíamos con cadenas y el trabajo que se puede hacer con listas. Van a ir encontrando que, es lo mismo que hacíamos con listas, es lo mismo que hacemos con cadenas, ahora lo puedo hacer con listas. Van a ver que sí, pero tienen varias diferencias. Una, por ejemplo, es que la cadena vacía se ponía entre comillas nada, y la lista vacía es entre corchetes nada, ¿sí? Bien, la utilidad de las listas está en los elementos, pero bueno, ¿cómo hacemos para manejar esos elementos? Y bueno, vamos a acceder a los elementos por la posición. Voy a poner el nombre de la lista y entre corchetes la posición a la que yo quiero acceder, ¿sí? No nos tenemos que olvidar, como decía recién, que la primera posición es la 0. Entonces yo tengo una lista de enteros, ¿sí? Que se llama números, ¿sí? La lista números tiene al 15, al -1, al 13 y al 11. Y yo pongo print números sub 0, se imprime el 15. Si yo pongo print de números sub 3, se imprime, fíjense, 0, 1, 2, 3, se imprime el 11. Y si pongo print números sub 4, 0, 1, 2, 3, 4 no está. Bueno, que va a imprimir va a dar un error y me va a decir que está indexando fuera de rango. Está queriendo acceder a un elemento de la lista que no está en la lista. Entonces me da un error, ¿sí? También podemos imprimir toda la lista completa. Puedo poner print números y eso me imprime la lista completa. En forma de lista, ¿ven? Me pone corchete, 15, -1, 13, 11. Vamos a empezar a mostrar esto cómo funciona. Entonces puedo poner en una lista. Profe, perdón, y Sí, lo que nosotros ingresamos a una lista es todo a mano, ¿no? Porque, ponele, si en el ejercicio no. anterior, que eran números de clientes de una compañía, Ujú, deben ser un montón de clientes, ¿no? En el caso de que sea un trabajo, sí, en un trabajo, ¿cómo se agregaría sí, buenísima la tanta pregunta. cantidad de clientes? Hay una manera que es pedírselo a mano, ¿no? Se le puedo pedir, por favor, ingrese el número de clientes, se lo pido y lo agrego a la lista. Le pido Ah, otro claro, número al usuario, lo escribe y lo agrego a la lista. Pero como decís vos, si yo ya tengo un montón, si no, no se le voy a estar pidiendo que lo escriba cada vez. El claro. usuario tiene que escribir, no sé, 300 clientes de una empresa. ¿Qué se hace en Ujú. esos casos? Se los tiene guardados en un archivo y lo que hay que hacer es leer ese archivo. Eso lo vamos a ver también en la materia. No es un tema de la materia, pero es algo que van a necesitar para el trabajo práctico, porque es algo que se usa mucho, ¿sí? La idea va a Ok. ser, yo tengo un montón de datos en un archivo,
los voy a leer a esos archivos y los voy a meter a los datos en listas. Podría ser un archivo que tiene un montón de, no sé, el nombre de usuario, el nombre real de la persona, el DNI, el mail, lo que sea. Y bueno, yo voy a ir leyendo esos datos y los voy a ir guardando en listas. Va a haber una lista de nombre de usuario, una lista de DNI, una lista de mail, y entonces me queda todo guardado en el programa y después yo trabajo con eso. No sé, le ofrezco una promoción, Ah, como hacían recién en la clase de consultas, le ofrezco una promoción, me fijo si está adherido, no sé, a esa promoción, y si no está, se lo ofrezco, o lo agrego a esas promociones, o lo saco de esas promociones porque no quiere estar más. Esa es la idea, ¿sí? Bien, volviendo entonces perfecto. al ejemplo, yo tengo una lista. ¿Cómo la tengo? Bueno, puede ser que se le haya pedido un elemento por elemento y lo haya agregado a la lista, puede ser que lo haya leído un archivo, o puede ser que lo ponga como ahora, no sé, los elementos acá, 1, -9, 6, 7, 0. Elemento de una lista. Y puedo hacer print de toda la lista, y van a ver que me lo imprime como una lista, ¿ven? ¿Está bien? También Mantiene puedo hacer, el orden también. sí, pregunten, ¿eh? Sí, No sí, hay pero nada. es que, que mantiene el orden cuando lo pones Claro, punto sí, dos. sí, 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 es muy importante acá la posición, es muy importante. Por ejemplo, como una lista sub 0, lista y entre corchetes 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, de la lista no quiero toda la lista, quiero solamente el elemento que está en la posición 0. ¿Quién es el que está en la posición 0? Bueno, voy a El imprimir el último. 1. Ah, no me lo imprime el último, pensé que el último La imprimía. No, posición. sub 0 es el primero, porque arranca a Posición. contar de Ah, ok. 0. Ah, ok. Pongo sub 2, este es el 0, el 1, el 2. La posición 2 está ocupada por el número 6. Lo corro y van a ver que imprime 6. Ahí está. Y si pongo la posición 5, fíjense que acá hay 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Hay 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos, pero como empiezo a contar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, el 5 no existe. Lo Claro, corro no y hay van a nada. ver que me dio un error. ¿Y qué error me da? Me dice que estás queriendo acceder a un índice de la lista que no tenés, ¿sí? Indexando Afuera fuera del de rango. rango. Profe, Ujú. una pregunta. Sí, ¿Cuántos elementos puede tener una lista? en Python todos los que quieras. ¿Es ilimitado? Sí, ujú, exactamente. Y nosotros vamos a trabajar siempre con listas que tengan elementos del mismo tipo. Pero en Python te permite también poner, por ejemplo, acá 0 y después poner un hola. ¿Sí? Pero nosotros vamos a trabajar siempre con elementos del mismo tipo. Ese sería el quinto elemento, ponele, si El quinto elemento. imprimiríamos el 5. Imprimiría hola. Ahora sí, Ok. ahí me imprimió el. Profe, con el mismo elemento se refiere a que siempre en la lista va a haber o palabras o números. Sí, O el que mismo siempre va a tipo, haber quiero decir números. eso, sí. Sí, ¿Del tipo int o del claro. tipo Si este es un entero, cadena? todos son enteros. ¿Sí? Si alguno es un decimal, todos deberían ser decimales, y si alguno es una cadena, todos deberían ser cadenas. Y todos del mismo tipo. Nosotros vamos a trabajar así, porque es como más ordenado y es como trabajan muchos lenguajes, ¿sí? Pero sepan que en Python te permiten mezclar, puedes tener entero con cadena, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer ese uso, salvo que ustedes lo quieran hacer en el TP. En el TP, si se les ocurre que está bueno por algún motivo, no sé, el primer elemento es el DNI, el segundo elemento es el nombre, el tercer elemento es el mail. Bueno, entonces va a estar mezclado, porque el primer elemento es el, no sé, el DNI, bueno, es un número. El segundo es una cadena porque es el nombre, el tercero es otra cadena porque es el mail. Sí, qué sé yo. El otro es la edad y puede ser un entero. No sé. ¿Está bien? Lo que pasa es que si haces una estructura de ese tipo, vas a tener que hacerla, digamos, cíclica. Un número, una cadena con el nombre, una cadena con el apellido, un número para el DNI, y entonces por cada, suponete que sean ciudadanos, vas a tener 5 elementos, donde uno es un número, otro es una cadena, porque si no el programa es muy difícil de identificar. Si yo pongo cualquier cosa en cualquier orden, números, cadenas, si yo lo voy a leer, y ahí tengo problemas en saber si es una cadena, si es un número, hay que ser coherentes en el conjunto de datos que yo pongo en una lista. La Aunque idea sería nosotros hacer un no lo patrón, vamos a ¿no? usar, claro, no lo vamos a usar, pero bueno,
hay que ser coherentes, porque si no después es problemático. ¿Cómo leo? Bueno, cuando leamos la lista vemos qué es lo que puede pasar. Perfecto. Bien, sigo con la presentación. Vamos a hacer las cosas sencillas. Python, introducción a la programación, va sencillo. Dice, podemos cambiar el valor de sus elementos, ¿sí? Ahí ya notamos una diferencia de las cadenas con las listas. Las cadenas, como se acuerdan, eran inmutables. Yo no podía modificar un elemento. Yo no puedo tener, no sé, hola, y decir, bueno, saca la O y pone una E. Eso no se puede hacer, ¿sí? Con las cadenas. Sí con las listas. En una lista yo puedo decir, anda a la lista a tal posición y pone este valor. Y en ese valor había otra cosa, en ese lugar había otra cosa, lo cambia, ¿sí? Lo pisa. Acá tengo un ejemplo. Tengo animales que tiene gato, perro, ratón. Y digo, en animales sub 0 poner ratón. ¿Qué va a pasar cuando yo imprima animales ahora? ¿Qué me va a imprimir? Tenía empezar por gato. Ratón, perro, ratón. Exactamente. Gato va a desaparecer y va a ser reemplazado por ratón. Ahí está. Ratón, ¿ven? Perro, ratón. Eso puedo hacerlo con las listas, no con las cadenas, ¿sí? También podemos preguntar por su tamaño. Eso sí es igual que con las cadenas. Puedo preguntar el len de una lista, ¿sí? Le puedo decir, a ver, ¿cuál es la longitud de esta lista? Al igual que lo hacía con las cadenas. Me va a decir cuántos elementos tiene. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene la lista animales? 3. 3. 1, 2, 3. ¿Y sus índices de dónde a dónde van? De 0 a 2. De 0 a 2. Exactamente. Ahí te preguntan Sí. qué diferencia hay con los arrays, con los... Sí, es alguien que programaba, seguramente es alguien que ya programaba en otro lenguaje. Es como un arreglo, Supongo, ¿sí? Un array, un arreglo, un array es un vector. una matriz sería, no sé. No, Pero un bueno, vector puede ser de una dimensión. Matriz sería, bueno, una lista es un vector de una dimensión. claro, eso. Ujú. Ujú. Bien. Sí, para alguien Pero te que... da pie a que tenga más dimensiones. Bueno, la lista también. Sí, sí. Sí, sí. Es eso, La básicamente. forma Para alguien que ya programaba en otro lenguaje, o que ya viene a esta materia habiendo programado en otro lado, es como un arreglo, ¿sí? Tiene como varios nombres: arreglo, vector, array. Nosotros trabajamos acá en Python con listas. Bien, Una entonces, pregunta, sí, con el len, se hace el len, entre paréntesis, y el nombre de la lista, ¿no? sí. Le voy a cambiar el nombre de lista, le voy a poner, no sé, en números. Como para que sepan que le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? Como antes. Bien, entonces ahora le voy a hacer un print de el len de números. Y esto me va a dar 1, 2, 3, 4, 5. Lo corro. Ahí está. 5. Y puedo hacer lo siguiente: números sub el índice que quiera, no sé, sub 0, y lo cambio y pongo un 8. El len no va a cambiar, el len va a seguir siendo 5, pero ahora voy a poner un print antes, un print de números, antes del cambio y después del cambio. A ver qué pasó con la lista. La lista originalmente era esta, y la cambié por esta. ¿Qué cambio hice? Bueno, el primer elemento, el que está en la posición 0, era un 1, yo fui, lo pisé, lo cambié por un 8. ¿Sí? Entonces, esto sirve también porque podría tener un montón de datos en una lista y después los tengo que actualizar. ¿Sí? No sé, en un videojuego tengo puntaje. Tengo los puntajes, los récords de varios usuarios, y bueno, ahora este usuario que tenía como récord un 1, ahora tiene un 8, por ejemplo. ¿Sí? Sigo con la presentación. Podemos agregar y quitar elementos, ¿sí? Para agregar elementos, ¿cómo se hacía con una cadena? Bueno, usábamos el más, ¿sí? Yo tenía una cadena y le ponía más y le podía ir agregando elementos. Bueno, en listas lo que puedo hacer es ponerle append, ¿sí? El nombre de la lista .append agrega a la lista lo que yo le estoy diciendo acá que quiero que agregue, ¿sí? ¿Y dónde lo agrega? En la última posición. Entonces yo tengo gato, perro, ratón, y pongo nombre de lista .append, va a agregar, ¿sí? Si
si pongo .append pato, por ejemplo, me va a agregar a toda esta lista en el último lugar un pato. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Lo voy a hacer con números. Entonces voy a hacer números.append y agrego, no sé, el 15. Lo corro. Yo tenía esta lista originalmente y ahora tengo la misma lista, pero el append, ¿qué hizo? Agregó en la última posición un 15. ¿Se ve? Y la longitud que antes era 5, ahora la longitud es 6. Si quieren pongo un print del len. Profe, ¿qué hace el append? ¿Agrega un valor a la lista? Sí, Ok. El otro lo quita, ¿no? El que se veía ahí. ahora vamos a ver el próximo que va a ser para quitar. Entonces append es para agregar. ¿Y dónde lo agrega? En la última posición. ¿Sí? ¿En la última lo agrega? Siempre en la última. Hay, como siempre les decimos, hay un montón de funciones más. Va a haber un montón. Porque, ¿y cómo hago para agregar una en el tercer lugar? Bueno, hay una función que te permite hacer esas cosas en Python, pero nosotros no la damos porque no queremos que la usen. Si ustedes llegaran a necesitar meter en algún lugar un numerito, en alguna posición en particular, bueno, tendrán que hacerse su propia función, ¿sí? Usando solamente append. Entonces tendrán que ir recorriendo la lista y cuando encuentran el lugar donde hay que meter el elemento, lo meten al nuevo y después siguen metiendo los otros elementos. Se hacen su propia función que haga eso. No vale usar otras funciones con listas. Solamente pueden usar las que les contamos acá. Len, el append, el pop, que es el que les voy a contar ahora. Bien. Dice, ¿cómo hacemos para quitar elementos? Bueno, se usa la función pop. Entonces, para agregar se pone .append y para quitar se pone .pop. Pero hay una diferencia. Cuando ponemos .pop no podemos poner el elemento que queremos borrar. Lo que ponemos es la posición. Fíjense la diferencia. Append, le pongo a quién querés agregar. Y cuando pongo pop, digo qué posición querés eliminar. Entonces, si le pongo 1, ¿sí? Lo que va a hacer es eliminarme lo que está en la posición 1 en la lista. En este ejemplo, que tiene gato, perro, ratón, y ya le agregué pato, ¿a quién me borraría? Al perro. Perro. A este lo saca de ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Yo pensé que ¿Entendió? sacaba ratón. No, porque la primera posición es 0, la 1 es perro, la 2 es ratón. Vamos a... Claro, y después de hacer el pop a perro, ratón pasaría a ocupar la posición 1. Se corre todo para la Exactamente. izquierda, ¿no? Eso es lo que voy a mostrar ahora. Bien, números.pop, y acá lo que le tengo que pasar es qué posición quiero borrar. Por ejemplo, puedo borrar la 1. Y ahora le voy a decir otra vez lo mismo. Fíjense lo que estamos haciendo ahora. Tengo una lista, la voy a mostrar su longitud. Después le voy a agregar un elemento. Voy a mostrar la lista como quedó y su longitud. Después voy a eliminar una posición, es decir, voy a borrar lo que esté en la posición 1 y voy a mostrar otra vez cómo quedó la lista y cuál es su longitud ahora. Sería el -9 el que quita, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Ahí miramos, sí. Yo tengo la lista original, 1, -9, 6, 7 y 0, igual que esto, ¿ven? Su longitud es 5, 1, 2, 3, 4, 5, está bien. Ahora tengo la misma lista, pero le agregué el 15. ¿Por qué? Porque le hice append 15. La longitud ahora es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasó con mi lista? Eliminó, le hice pop a lo que estaba en la posición 1. El -9 desapareció. Y ahora tengo esta nueva lista. ¿Que cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Ven? Eliminó. Tenía 6 elementos, eliminó 1. ¿Sí? Y como decían recién, yo podría ver a quién tengo, no sé, en la posición, en la última posición. ¿Cómo hago para saber quién está en la... mostrar el último elemento? El que está en la última posición. ¿Qué tendría? Número, Número. entre corchetes, Corchetes. el número 5, ¿no? 5 porque son 5, ¿no? Vamos a Claro. probar. Claro, es que en realidad ¿Está son bien? 4 porque empiezan 0. Claro. Ah, 1, 2, 3, claro. 4, 5. Son 5. Lo tengo que mostrar
4, porque es 0, 1, 2, 3, 4. Se me olvidó ese factor. Ahí está. Una forma generalista sería poner números len menos Len. 1. Exacto, buenísimo. Bien, ahí mostré el último elemento. ¿Sí? El que está en la posición 4. ¿Sí? Y como decía el compañero, fíjense, voy a poner un print de la posición 4 acá. Fíjense, en esta lista, la posición 4 fue 0, 1, 2, 3, 4. Era un 0. Pero ahora que borré un elemento, la posición 4 cambió y es un 15. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Se ve? Porque ¿qué pasó? Como borré al menos 9, toda la lista se me movió para la izquierda. Y cada elemento ahora tiene una posición nueva. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y van a ver donde a veces hay que tenerse cuidado, porque si yo elimino un elemento de la lista, se reacomodan las posiciones, y entonces el 6 se vino para acá, el 7 se vino para acá, y por ejemplo la posición 4, que era un 0, ahora en la posición 4 tengo un 15. ¿Sí? Ese cuidado tengo que tenerlo. Y también, como decía el compañero, si quiero acceder a la última posición, lo que puedo hacer es el len de la lista. Me da cuántos elementos tiene. Pero ¿cuál es la última posición si yo empiezo a contar desde 0? Si son 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4. La última posición es 4. Si son 10 elementos, como arranco a contar desde 0, la última posición es el 9. ¿Qué tendré que hacer al len de la lista? Para Más mostrar 1. el último. Menos 1. ¿Sí? Menos 1. Exactamente. Al len de la lista le resto 1 y entonces estoy mostrando el último elemento. ¿Sí? Eso está bueno porque no tengo que andar yo sabiendo exactamente cuántos elementos tiene la lista, sino que me lo calcula acá usando el len. Para ver que esto sigue andando bien. ¿Falta un paréntesis o algo? La variable lista. Puse paréntesis. Es número, no lista. En el len. El Creo. nombre de lista ahí abajo de todo. Len, Número se llama. No se llama más lista el coso, la lista. Ahí está. Ahí está, anduvo bien. ¿Está bien? Y ahí me mostró que el último es el 15. Bien, sigo con la presentación. Entonces, ¿qué sabemos hacer? Si repasamos rápido con las listas. Sabemos ver la longitud, sabemos agregar elementos con append, sabemos quitar elementos con pop, teniendo el cuidado que cuando uso un pop, lo que le tengo que pasar es la posición que quiero que elimine. No le puedo pasar el elemento, ¿sí? ¿Hay una función a la que yo le pongo la lista y le pongo punto a algo y me elimina elementos? Sí, obviamente, en Python ya existe, pero si ustedes la quieren usar, la van a tener que hacer ustedes mismos. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, tendrán que buscar la manera de hacer su propia función, que recorran la lista, busquen el elemento que quieren eliminar, cuando tienen la posición, lo eliminan, ¿sí? Eso inclusive va a ser un ejercicio de la práctica, hacer esa función. Bien, ¿qué nos falta ver? Cómo, bueno, una función más, al igual que con las cadenas, puedo usar el más. Si tengo una lista y tengo otra lista, y las quiero concatenar, puedo usar el más. Entonces tengo animales, que tiene gato, perro, ratón, y nombres que tiene Tom, Spike y Jerry, y le pongo animales más nombres, me las concatena, me imprime todo. ¿Ven? Gato, perro, ratón, es Tom, Spike, Jerry, es una nueva lista que se llama todo, donde están mis antiguas listas concatenadas. Eso se puede hacer. Y muchas veces es muy útil. Decía, lo que nos falta ver es cómo recorrer las listas, ¿sí? Bien, se parece bastante otra vez a cómo recorría yo las cadenas, ¿sí? Fíjense que acá abajo está la manera en que yo recorría las cadenas. Por elemento in animales, elemento va a ser cada elemento de la lista animales, y estoy mostrando que tiene ese elemento. ¿Ven? Es igual a como trabajamos con las cadenas. Pero ahora les vamos a contar también que se pueden recorrer por posición. ¿Qué quiere decir recorrer por posición? Bueno, pongo que i es igual a 0, porque la primera posición es 0. Entonces digo, mientras i sea menor a la longitud de los animales, imprimo lo que tiene la lista en la posición i.
Entonces, la primera vez, como i vale 0, me va a imprimir lo que tiene la lista en la posición 0. ¿Qué me imprime? Gato. Después, ¿qué pasa con i? Se incrementa, valía 0 más 1 vale 1. Como 1 sigue siendo menor a la longitud de animales, entra y me imprime animales sub 1. Es decir, me imprime perro. 1 más 1 da 2. 2 es menor al len de animales. Imprime lo que tiene animales sub 2. 0, 1, 2. Me imprime ratón. Y ahora hace 2 más 1, 3. 3 es menor al len de animales. No, porque 3 no es más chico que 3. Entonces no entra más, sale y listo. Esa es la manera de recorrer las listas. Una manera, ¿sí? Por posición usando while. Ahora, ¿es más cómodo usar for? ¿Se puede usar for? Sí, se puede usar for y es muchísimo más cómodo. ¿Sí? Fíjense que otra vez, el while siempre es un poco hincha por esto de tener el i afuera, que la variable control afuera, que tiene que aparecer en la guarda, tengo que acordarme de incrementarla acá adentro. Eso lo hace el for acá en una única línea, todo junto. Fíjense que hace for i in range el len de animales. ¿Qué valores va a tomar i? Si yo pongo for i in range el len de animales. 0 al len de animales, que sería 3. Exacto. ¿Inclusive los dos? ¿Desde 0 hasta 3 inclusive? No, hasta que llegue. No, sin incluir. Sería hasta 2, porque no se incluyen 3. Exactamente. Acuérdense que el range, cuando yo le paso un solo número, arranca desde 0 y termina uno antes del número que yo le pasé. Hay que ponerle para que sería de imprima los 0 a 3 2. más. No, porque yo quiero que llegue hasta 2. 0, 1, bueno, 2. claro. No quiero El que 3 daría error. El 3 daría Exactamente. error. Exactamente. Acuérdense cuando vimos la función range, todo el mundo decía, oh, qué raro, ¿no? Si yo te pongo range 10, ¿por qué no vas del 1 inclusive hasta el 10 inclusive? Que es como nosotros esperábamos que funcione el range. ¿Por qué arrancaba desde 0 y terminaba 1 antes del número que yo te pasaba? ¿Por qué incluye al 0 y no incluye al número que yo te paso? Bueno, fíjense que era por esto. El range está pensado, lo armaron en Python para esto, justamente. Yo te pongo el range del len y arranca en 0 y termina 1 antes que esto. ¿Por qué? Porque justamente la lista va a arrancar con la posición 0 y va a terminar con 1 antes que el len. ¿Sí? Entonces fíjense, for in range, el len de animales, dice que iba a arrancar en 0, porque las listas arrancan con 0, y el último índice va a ser el len menos 1. Es justo lo que necesitaba. Entonces, en 2 líneas, me imprime todos los elementos de la lista. Así que esta versión está buenísima, es mucho mejor que usar while. Cuando recorran listas, entonces, les recomiendo usar este for si necesitan recorrer a la lista por índice. Y si no necesitan recorrerla por índice, pueden usar este for, que es el mismo que usábamos con cadenas. Es for elemento in la lista. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. ¿Quieren preguntar algo? Mientras lo muestro. Sí. Ahí Brian aclaró algo, pero no vi qué es lo que estabas haciendo cuando vos pusiste len números menos 1. No sé qué estabas haciendo en ese momento, pero él pone, no hace falta poner el len números menos 1, print len números menos 1, y te pone poner print números entre corchetes menos 1, ya está. Es cierto, el menos 1 te va a imprimir la posición anterior, pero no sé si ya dar sé. libertad para trabajarlo de esa manera. Ya sé lo que dice. Sí, es otra característica de Python, que los índices, pero lo vamos a contar más adelante. Sí, es lo que dice Son C. índices, claro, Arranca a índices contar al revés también. Claro, pero bueno, ahora olvídense Sí, yo ni de lo los contaría. que ya, claro, no, Brian, acostumbrate tranquilo a dar cosas avanzadas porque los demás no tienen el conocimiento que tenés vos. Bien, vamos a ver cómo recorrer entonces. Puedo poner for lm in números print lm. Esta es la misma versión de cadenas. Acá no les tengo que contar nada porque es lo mismo que en cadenas. Tengo una lista, la recorro por elemento in el nombre de la lista, imprimo cada elemento. ¿Qué va a ser el lm? El 1, después va a ser el menos 9, el 6, el 7 y el 0. Y lo voy a imprimir uno debajo del otro. Ahí está. Los toma como si fueran cadenas. Se recorre igual que las cadenas, por eso.
Por eso les decía que van a encontrar varias similitudes entre listas y cadenas. También hay diferencias, pero hay un montón de similitudes. La manera de recorrer es la misma, para recorrerla por elemento. En igual, y entre comillas un espacio, bueno, ahí me lo imprime uno al lado del otro, lo mismo que hacíamos con las cadenas. ¿Está bien? ¿Sí? La otra manera de recorrerlo, que sí es nueva, es for i in range, el len de la lista que se llama números. ¿Y qué tengo que imprimir en este caso? ¿Puedo poner lm acá? Y Bien. Tiene que ver con el i. El error más común en recorrido de listas es este. Que no saben si poner i, poner lm acá. Si van a recorrer por elemento, es esta versión. Si van a recorrer por índice, no tienen que imprimir i. Porque ¿qué es i? Es la posición. Es la posición, exacto. Entonces, números. Sería la lista, números el cuarteto sí. y entre corchetes. Exactamente. Eso es lo que tengo que hacer. Números sub i. ¿Está bien? Voy a comentar esta parte para que vean que esto sí funciona. Ahí está, ¿ven? Claro, pero uno abajo del otro. Uno abajo del otro. Si lo quiero uno al lado del otro, le agrego esta parte y me lo imprime uno al lado del otro. ¿Sí? Si yo me equivoco y pongo i, ¿qué me va a imprimir? Pues sería el orden de 1, 2, 3, 4 y así. Casi. Tuviste cerca, Jordi. ¿Qué me imprime? 0, 2, 1, 0, 2. ahí está. 0, 1, La 2, cantidad de 3. elementos. Me muestra las posiciones. tiene Sí, cuatro. desde 0 hasta No. 4 inclusive. Como son 5 elementos, desde el 0 hasta el 4. ¿Está bien? Me imprime lo que vale i. ¿Qué vale i? Bueno, vale lo que me devuelve el range del len de números. Desde 0 hasta 4. Porque son 5 elementos. No tengo que hacer eso, ¿sí? Ese es el error más común. Si hoy lo logran aprender a esto y cuando recorran listas no se equivocan en esto, buenísimo, ¿sí? Pero es el error que más encontramos en los parciales, por ejemplo, es esto. Quieren recorrer por elemento y después necesitan la posición, o quieren recorrer por posición y ponen lm o ponen i, ¿sí? O sea, Con el acá- while es lo mismo, ¿verdad? Punto. no escuché la pregunta. Con el while, Con el while lo es mismo, sí. Exactamente lo mismo. Bien. Vamos a seguir con la presentación, que creo que ya vienen los ejercicios para practicar. Y entonces decía, estas dos primeras versiones son para recorrer por índice, y la última es para recorrer por elemento. No les recomiendo la versión while, porque es más hincha, más incómoda. La versión for está pensada para recorrer listas usando esto del range y el len de animales, el len de la lista. Así que les recomiendo esta versión si quieren ir por índice, y esta otra versión si quieren ir por elemento. Una cosa más, con cadenas nunca lo usamos, pero esta forma de recorrer también funciona para cadenas. Yo las cadenas las puedo recorrer por índice y puedo acceder a un elemento de una cadena por su índice. Lo muestro porque de ahora en más lo pueden usar a eso también. Entonces tengo una cadena que tiene, no sé, hola. Puedo hacer print de cadena sub 2. ¿Qué me imprime cadena sub 2? La L. La L. Claro. Ahí está. Bueno, parece un 1, pero es una L. O le pongo cadena sub 3 para que vean que sale la A. Ahí. ¿Está bien? Ahí hay una pregunta, Santiago pregunta, ¿sería el for que itera sobre la lista? ¿Se puede obtener el índice o habría que acompañarlo con un contador para saberlo? Bueno, ahí sí, lo puedes usar o puedes Vos agregar tenés las dos. sí. Claro, depende cómo quieras accederla, para qué, y si necesitas además contarlo. Pero bueno, todo depende del uso que le estés dando y cuál es lo que estás, qué es lo que estás analizando en el programa.
Ya sabes que lo podés recorrer por elemento o lo podés recorrer por índice. Exacto. Bien, fíjense en este caso, con las cadenas también puedo hacer esto. For in range, el len de cadena, print cadena sub i. ¿Qué me va a imprimir la primera vez? Bueno, lo que tenga la cadena en la posición 0, porque i Cero. va a arrancar en 0. Entonces voy a imprimir la h. Después voy a imprimir la o, la l, la a, porque i va a valer 0, 1, 2, 3. Ahí lo corro, ahí. ¿Ven? Lo mismo que vimos ahora para listas, también se podía hacer para cadenas. Nosotros no se lo contamos nada más. Porque queríamos hacerlo gradual. Le contamos la forma de recorrer por elemento con cadenas, y ahora en listas les contamos las dos maneras. Y ahora les contamos que también lo podrían haber hecho con cadenas. Por eso también digo que Corre de nuevo, es parecido. corre Sí. de nuevo ese programita y en el print ponele al lado, anteponele i, coma. Ahí está, así lo ven clarito y no se confunden. 0, 1, 2, Posición 3. 0, H. 1, O. 2, L, 3, A. Y termina. Claro, lo importante es la posición, por así decirlo. Buenísimo, Jordi, sí. Van Sí, a ver sí. que con listas Sí. es hasta más importante saber la posición que el elemento. Porque una vez que vos tenés la posición, decís, bueno, la lista esa posición y tenés el elemento. Listo. No al revés. Si vos sabés el elemento, no sabés exactamente la posición. Pues, ¿dónde está la A? Y qué sé yo, tenés que buscarla, andá a recorrerla y andá a buscar en qué posición está la A. En cambio yo te digo, ¿qué tenés en la posición 2? Bueno, directamente digo, cadena sub 2, tiene 0, 1, la L. Y listo. Bien, vamos con los ejemplos y ahí vamos a ver si se entendió realmente. Dice, por ejemplo, hacer un programa que dado un número construya una lista de sus divisores propios. ¿Sí? Entonces lo que hago es, le pido el número al usuario, me armo una lista vacía, ¿sí? Fíjense, con divisores propios es una lista que no tiene nada todavía. Recorro al número desde el 1, si el número no se me dio en el 15, le voy buscando los divisores. Como son propios, no lo tengo que incluir al mismo número. Y cada vez que encuentro un divisor, ¿ven? Si A% i da 0, si encuentro un divisor, lo agrego con append a mi lista que estaba inicialmente vacía. Y finalmente muestro la lista de divisores propios. ¿Sí? Vamos a probarlo. Entonces le piden un número al usuario, por ejemplo, no sé, el 10, y ahí me devolvió una lista con los divisores propios. El 1, el 2 y el 5. El 10 también es divisor, pero no lo incluyo porque no es propio. ¿Sí? Una pregunta, o Sí. sea, media tonta. ¿Por qué cuando pone en el input, ingresa el número, pones el 10 y te aparece, ingresa el número 10 y te aparece el número? Porque yo desde que empezamos a Depende de la cursar... versión que tengas instalada del PyScript. Ah, ok. Sí. Bueno, ahora pongo ese 18, ahí me muestra. Ingreso el número 18, 1, 2, 3, 6, 9. Es como las cadenas, digamos así. Es un concepto muy similar. Se parece Tenemos bastante, sí. Tenemos la variable vacía y a medida que se encuentra el valor que es correcto, hace verdadero, que es el divisor, se lo agrega en el vacío. Exactamente. Como, Pero la cadena vacía era entre comillas nada. claro, en Así, este una caso cadena es con el vacía, y esta es una lista vacía. Y la forma de agregar elementos a una cadena era con más, y nosotros acá usamos append. Sí, fíjense que para listas hay append, clear, copy, count, no sé, un montón, index, insert. Solo pueden usar append, pop, y nada más. Hay un montón. ¿Sí? Las demás las van a tener que hacer ustedes mismos. Van a tener que hacer una función que haga, no sé, que le das un elemento en una lista y te devuelva el índice donde encuentra ese elemento en la lista. Esa, por ejemplo, existe, pero la van a tener que hacer ustedes. Bien, sigo con la presentación. Sí, que quede claro, nada de lo que no está en la clase se puede usar. O sea, si ustedes tienen incluso experiencia por haber usado Python en otro momento, solamente pueden usar lo que se da en clase, Exacto. hasta el momento del TP. En el TP van a poder hacer lo que se les cante, pero van a tener que explicar qué es lo que usan y por qué. Bien, primer ejemplo que vamos a hacer juntos. Hacer una función que reciba una lista y un entero e indique si el entero está en la lista.
¿sí? Vamos a entender un poco la consigna primero. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, yo tengo un entero y una lista. Entero y lista. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer una función que me diga si está o no el entero en la lista. Claro, primero habría que tener la lista, ¿no? Con los valores. Bien. Habría que recorrer la lista y con un if, si es igual al entero, que devuelva true la función. Excelente. O si entero está Bien. dentro de la lista, Como pues, siempre, el entero lo puedo preguntárselo al usuario, lo puedo leer, le puedo hacer lo que ustedes quieran. Yo voy a suponer que ya lo tengo, no sé, es el 7 el que hay que buscar. Y la lista otra vez. Puedo ir pidiéndole elemento a elemento y lo voy agregando a la lista. ¿Sí? Le voy pidiendo los elementos al usuario y lo voy agregando a la lista. Yo voy a hacer como que ya tengo los elementos acá. No sé, el 1, el 2, el 8, el 9, el 4, el menos 3, el 0, el 7, el 4, el 8, el 4. Un montón de elementos. ¿Sí? Si no estuviera el 7 tendría error, ¿no? En este caso. ¿Cómo? Si no estuviera el 7 en este caso. No, me tendría que devolver. Podría poner un else que diga que lo devuelva Está en la falso, lista. si no está. Bien, primero voy a hacer un programa y después vamos a hacer una función que es lo que me piden, ¿sí? Entonces, acá es, le pido el número al usuario, bueno, yo lo puse como 7 directamente. Acá es, le pido cada elemento al usuario, lo voy agregando a una lista, bueno, yo ya hice que tengo la lista. También podría ser, como decían hoy, tengo un archivo, lo leo y saco los elementos de ese archivo, que serían estos. Listo. Ahora que tengo el entero y la lista, ¿cómo hago para saber si está o no está? Me dijeron, recorre la lista. ¿Cómo recorro la lista? Porque vimos dos opciones. Por elemento y por posición. Por el Profe, elemento en este caso. ¿y Por cuál, elemento, dale. cuál es la diferencia entre esas dos formas? ¿O No, son son iguales? dos. Elegí Ah, la ok. que quieras. En principio, Ok. elegí la que quieras y a veces te va a pasar que alguna te sirve y la otra no. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que vos querés eliminar un elemento. Entonces, para poder eliminar tenés que usar la función pop. Pero para poder usar pop necesitas saber la posición. Entonces, si vos recorres por elemento, no sabes en qué posición está. Es con el index lo tiramos. ¿Está bien? Sí, Ahí sí. tendrías que ir por índice. Bien, entonces voy a ir por Ok. elemento acá. Por elem in lista se llama. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si está o no está ese entero en la lista? Sí, Poner un sí. Si condicional. elemento es igual a entero, Entero es igual a entero. Igual. Perfecto. Eso quiere decir que lo encontré. Si lo encontré, In- ¿qué hago? Print está en la lista. el número está entero está en la lista, podemos poner. Dale. Pero está en la lista. Else entero no está en la Ah, lista. listo. ¿Les parece bien? Sí, estaría bien. ¿Así le gusta? ¿Hay alguien que no está de acuerdo con esto? Pero No, se Tenés que repetiría ponerle muchas veces el entero, cartel. no, No, está en la lista. tenés que cambiar cartel. Ah, sí. No, está en la lista. Ahí está. Nora no estaba de acuerdo. ¿Alguien más no está de acuerdo todavía? Yo tengo una pregunta. ¿El EM es un contador que toma la longitud de la lista? No. No, Elem muchachos. es cada elemento de Es la lo lista. mismo que Toma el valor. caracteres. Es como Es lo mismo que en la cadena, for elemento in cadena, for elemento in lista. En realidad, Igual. vos, si lees por elemento in lista, suponés que es una lista por el nombre que usaste, pero Python va a saber si es una lista o una cadena porque internamente ya la tiene configurada y sabe que es una lista. Perfecto. Yo podría poner, en vez de lista, ponerle a la lista otro nombre y vas a poner for elemento in pirulo, y vos no sabés qué es pirulo porque no te diste cuenta de dónde la sacaste, pero Python sabe que pirulo es una lista. Claro. O sea, Es como for fortune elemento in cadena, lista entonces. sirve para lista o para cadena. Claro, Se listo. llama exactamente igual. La lista Ok. te recorre cada elemento de la lista, en cadena te recorre cada carácter de la cadena. Sí, ¿listo? Perfecto. Genial. Tiene que funcionar entonces. Bien, ¿no hay nadie que no esté de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. A ver si sumo a alguien más. Si pueden darse cuenta por qué no está bueno. No está contando las ubicaciones. No, no. Estoy equivocado.
No está contando. ¿No hay que poner if lista es igual a entero? No, lista, si ponemos lista igual a No, entero, si el elemento- seguro que está mal porque la lista es todo esto, no va a ser igual. Ah, claro. La lista no puede ser. El Así que elemento para que recorra 1, 2, 8. esto está bien. El elemento es cada elemento, lo estoy buscando, eso está bien. Si lo encuentro, dice que lo encontré. Y si no lo encuentro, me dice que no está. Pero hay algo que está mal, ¿no? Si quieren, lo probamos para que vean que está mal. Sí, por favor. Nos devolvió esto. Hay que Claro, se tiene que terminar el ciclo y no printear los otros números. No está, no está, no está, no está. Cuando- Está, no está, no está, no está, no está. Al final está, no está. Te estamos diciendo que no está, no está, no está, no está. y está. Claro, los cuenta todos y dice que no está hasta que ve el 7 y dice sí está, y después te muestra los últimos. No tiene que printear los que no son enteros, solamente el que es. Claro, solamente tiene que decir el que es. Así que esto seguro que no. Así que ahora lo corro. Lo corro y está, el 7 está en la lista. Ahora, claro. tampoco está muy bueno, porque ¿qué pasa si el 7 está acá? Acá. Y acá. ¿Qué va a pasar con Ser los un programas? contador. Claro, habría que hacer un ¿Qué va a contador pasar ahí ahora? que diría. Parece. Si lo corro, Era 3 veces que está en la lista. Cuatro Cuatro veces. 4 veces, perdón. el 7 está, el 7 está, el 7 está, el 7 está. No está tan bueno tampoco el programa así. Un contador y... ¿cómo se llama esto? Un contador Y para qué? que printee el número, aparece el número del contador en la lista. Por Está ahí bien, una igual fase a mí de solo me un preguntan si está o no está, contador, no hace falta decirle está y encima 4 veces. Ni me preguntan. una eso. variable booleana, si el elemento está es Exacto. igual a true, y Exactamente. si no, nada, que quede false, que esté declarada como Excelente. false de entrada. Esa es una muy buena versión. Ponemos, lo encontré en false. ¿Por qué? Porque todavía no lo encontré. Y si llega a pasar esto, ¿qué hago con lo encontré? ¿En qué lo pongo? En true. Ahí true. En true. Y afuera del ciclo, me fijo qué pasó con lo encontré. Si lo encontré, ¿es verdadero o va a venir acá? ¿Y qué significa que sea verdadero? ¿Qué le tengo que decir? Está en la lista. Elem ¿Qué pasa? está en la lista. ¿Y cuántas veces va a salir este cartel? Si lo encuentra 3 veces. Una sola vez. Exactamente. Y si no lo encuentra, ¿cuántas veces va a salir el cartel? Solo una vez. El Solo una segundo. vez. Así que esto es lo que yo quería. ¿Sí? Si lo encuentra... Santi. Sí, decime. Entero tenía que ser el que encontraste al último. Ah, gracias. En el if y el else. Gracias. Entero. Si hubiera dejado elem, ¿qué le hubiera mostrado? ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? Si hubiera dejado Todos. elem, Todos no. ¿qué le hubiera mostrado? Lo hubiera repetido. ¿Qué le hubiera La mostrado? La lista entera. No. Hay un número solo que le va a mostrar. Un premio para que lo diga. El 7. ¿El último puede ser? Esa es la respuesta exacta. ¿Cuál es el premio, La Nora? Te última comprometiste posición ahora. de la lista que tomó el elemento, porque hizo el for, lo recorrió hasta el final, no cortó en ningún lado, y en el elemento le quedó el último elemento de la lista. ¿Quién lo dijo? No vi quién era la cara no tenía puesto en Ahora el- es cuando en el dicen chat. todo yo. Sí, yo. Ahora cuando ¿Quién todos lo dicen dijo? yo. No. Una ¿Quién chica fue había la que- sido. Una compañera Yo, lo dijo. Fiorella. Sí, fui yo. Bien, para tenerlo en cuenta, porque veo que tenés mucha cancha, por eso. ¿Ya hiciste el Python alguna vez? Sí, había hecho un curso. Bien. Buenísimo. Se nota por la velocidad de respuesta. Bien. Y ahora veamos cómo lo convertimos en función a esto. ¿Cómo lo hago función? Esta parte sería el programa principal. Esto. Y todo eso lo metes en un def y el nombre de la función. Todo esto lo saco. Y entre paréntesis pones entero, por ejemplo. Para que tome Vale, el... se va a llamar... esto está.
¿Qué recibe esta? Un elemento, El valor que sería el entero y una lista. Que se pueden llamar de otra manera. No tienen por qué llamarse así. Acá pego lo que copié. Lo pego bien. Entonces, lo encontré, empieza en falso, recorro, si lo encontró, se pone en verdadero, ¿y qué tiene que retornar? Entero, ¿no? ¿Entero tiene que devolver? Yo te mando 5 y la No, lo lista y vos me encontré, devolvés el tendría 5. que devolver. No, tiene que volver Lo a encontré. Claro, true. Lo encontré. ¿Y qué va a devolver? Lo encontré eso. ¿Qué es? Lo encontré. Entre comillas, va. El Para valor devolver una palabra. Es una variable. ¿Así está bien? Para que No, devuelva eso es un una cartel. cadena. Lo Puede encontré, devolver falso no o puede true. ser o true o falso. Claro, si yo lo devuelvo así como cadena, siempre me devuelve lo encontré, la palabra lo encontré. Entonces te mando un número que está, me decís lo encontré. Te mando un número que no está, me decís lo encontré. No va entre comillas. Porque si no me devuelve una cadena y siempre la misma. No me da ninguna Así- información. Más Si sí, porque yo, ya tiene yo muestro la variable lo encontré, que es una variable booleana. Va a devolver falso o verdadero. ¿Cuándo devuelve falso? Cuando no lo encuentre. ¿Cuándo devuelve verdadero? Cuando lo encuentre. ¿Por qué pasa eso? Yo te pasé un entero y la lista. Vos recorriste la lista buscando a ese elemento y cuando lo encontraste, lo encontré se puso en verdadero. Entonces devolves lo encontré, va a devolver verdadero porque lo encontró. En algún momento estaba el número 7 en la lista. Y si yo te mando, no sé, el -4 que no está, me vas a devolver falso porque no está. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Ahora voy al programa principal. Tengo el número, tengo la lista. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago en el programa principal? Está. Es verdadero. Si está, es verdad. ¿Así? ¿Así? No, faltan el paréntesis con Claro. No, sí está directamente, nada más. ¿Así? ¿Si está? Porque está ya guarda el valor de true o false. True. Estamos pasando. No, está así como está, es una variable. Claro, tiene que ir con el paréntesis, donde se aclara entero, coma, lista. No tiene parámetros. En Bien, ese caso. está. Porque está, no está, lo toma como variable y no está definida. Necesito que le pasarle. Acuérdense, Tenés que pasar bueno, no estuvieron todos. Para que Python sepa que es una función, necesita los paréntesis sí o sí. Puede contener o no contener parámetros, pero necesita los paréntesis. Si yo lo invoco así, está paréntesis y paréntesis, primero de entrada, Python dice, bueno, es una función, la voy a buscar. Pero esa función tiene argumentos y yo no le estoy pasando nada, con lo cual te va a cancelar. Está bien. Y entonces le tengo que pasar sí o sí los parámetros. ¿Qué le tengo que pasar? El entero. Entero, coma y lista. La lista. Ojo que entero te quedó mal escrito. Puso otro nombre, profe. Sí, ahí está. Ahí está. Te pasó el Y entero y la abajo lista. print entero, ¿no? Y ahora, La lista entero está. en la lista. Y entero. Bien, si esto me da verdadero, está. Y si me da falso, no está. Vamos a chequearlo. Ahí está. 7 está. Y ahora le voy a pasar otro número, no sé, -4 habíamos dicho, que no está. ¿Está bien? ¿Cómo trabaja esto entonces? Le habrá pedido un número al usuario, le habrá pedido un montón de números, los fue metido en la lista, y ahora se fija si está o no está. Se le pasa a la función el entero y la lista, y si esa función después de trabajar te vuelve verdadero, es que está, y si esa función después de trabajar te va falso, viene acá y te dice que no está. ¿Sí? Recuerden que este igual true puedo no ponerlo. Total, si esto me termina devolviendo un verdadero, va a venir acá, y si esto me devuelve un falso, va a venir acá. ¿Y cómo trabaja esto? Esta función va a recibir un entero y una lista, va a recorrer la lista, y va a ir chequeando si cada elemento coincide, si es exactamente el que yo estoy buscando. Si lo encuentra, da verdadero, y si recorrió toda la lista y nunca se puso verdadero, sigue en falso y devuelve ese. ¿Está bien? Un detalle Claro. más. Sí. Entonces,
Si se pone eso solo, pues ya, dependiendo, si el valor es falso, va a rama negativa, y si es verdadero y lo encontré, va a rama positiva, ¿no? Para Sí. ¿En dónde? a poder, a poner la función sola ahí sin ninguna otra condición, pues pasaría eso, ¿no? Es que la función sola devuelve un valor booleano. El resultado de la función, el return, es un valor booleano, true o false. Entonces, con preguntar nada más así, te va a preguntar si el resultado es true, va por la rama afirmativa. Si no, va por la rama negativa. Porque el resultado de lo que hay adentro del if tiene que ser un valor booleano. Puede ser una comparación, puede ser una variable con booleano, o el llamar a una función que la función te devuelve un true o un false. Con preguntarlo nada más ya está. El resultado de ese control es true o false. Exacto, fíjate ahí lo corrí con -4 y me devolvió, ¿ven? Esto, cuando lo imprimo, me devuelve falso. ¿Ven? Imprimió. ¿Qué me devuelve? Está, si le paso una entry a la lista, falso. Por eso fue a la rama negativa y dijo que no estaba. Ahora lo corro con el número 7 y me va a devolver true, y entonces viene la rama afirmativa y dice que el entero sí está en la lista. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, un detalle más quería dar en este ejemplo. Fíjense que lo encuentra el número 7, viene recorriendo, lo encuentra el número 7 acá, y después sigue recorriendo. Agarra el 4, el -3, el 0, el 7 otra vez. ¿Sí? Estaría bueno que ni bien lo encuentra, se ponga en verdadero y se termine el ciclo. ¿Sí? Que no trabaje más. Porque si la lista fuese gigante, trabaja muchísimo además. Claro. En lugar de lo encontré, pones return, true. Exactamente. Directamente la Recuerden, última lista termina. exactamente. Recuerden que habíamos dicho que en una función, cuando encuentra la palabra esta return, ¿sí? Se termina el ciclo, sale y devuelve lo que haya que devolver. Entonces acá es, si bien lo encuentro, salí y devolví verdadero. Y si recorriste todo y nunca devolviste verdadero, salí devolviendo falso. ¿Está bien? Eso está mejor. Fíjense ahora, funciona bien igual. Le mandé el 7 y me dijo que está en la lista. Ahora mando -4 y me dice que no está en la lista. Pero está mejor porque el 7, ¿qué hace? Recorre, lo encuentra acá, se termina el ciclo. Viene recorriendo, lo encontró, devuelve verdadero. Y no sigue trabajando con todo el resto. ¿Está bien? ¿Dónde podría usarse esto? Bueno, por ejemplo, tengo una lista de invitados y tengo una persona que llega. Esta lista de invitados podrían ser, no sé, los DNI. Entonces el que llega le digo, a ver, dame tu DNI. Entonces esta aplicación la va a usar un patobica en la entrada. Entonces lo que hace es, busca a ver si lo encuentra, al DNI de la persona, si lo encuentra, puede entrar a la fiesta, y si no está en la lista, no entra a la fiesta. ¿Sí? ¿Y ya usaron este tipo de función ustedes? Sí. ¿Cuándo usaron esta función? Exactamente esta función. ¿Cuándo la usaron? ¿Se acuerdan? Pero en vez de haber usado una que hayan hecho ustedes, usaban una que venía con Python. ¿En números aleatorios, capaz? No. No, no me equivoqué. Tenía que ver con las vocales. Ah, la de mayúscula y minúscula, capaz. No. Para saber si una palabra tenía vocales. Exacto. O cuáles eran Ahí, consonantes. ¿se acuerdan que la primera versión era, si es la A, O es la E, O es la I, O es la O? Bueno, eso poníamos en la primera versión. Después dijimos, si está en. Esta función que acabamos de hacer es la función in de Python. Python debe tener en un lado una función in, que recibe un elemento y una cadena, por ejemplo. ¿Y qué hace? Esto mismo. Nosotros le mandábamos una letra que podía ser, no sé, letra, y acá las vocales. A, E, I, O, U. ¿Y qué hacía? Bueno, se fijaba si esta letra estaba en esto. ¿Qué significa estar en? Bueno, la recorría letra por letra, y acá, y se fijaba si esta coincidía con alguna de esas. Si coincidía, devolvía verdadero, y si no coincidía, devolvía falso. ¿Sí? Esto es mejor porque es su propia versión de la función está. No hace falta ya usar la función in ahora, sino que pueden hacer su propia función está, la ponen dentro de mis funciones, la importan y listo. ¿Sí? Esta que hicimos nosotros, ahora ustedes la ponen en mis funciones, la importan arriba, from, mis funciones, import asterisco,
y en vez de andar usando ahora int, que era de Python, usan su propia función stack. ¿Está bien? Profe, Sí. dentro de la función que creó por ejemplo, en el ejemplo de que si sos un pato Ica y querés saber si alguien Sí. está dentro de la lista, Sí. se podría usar un pop también para como sacar el DNI que no se repita. Genial. Sí. Sí, podría ir sacando a los que ya entraron. Eso podría ser. La lista de los que te queden acá son los que todavía no ingresaron, los que no vinieron a la fiesta todavía. Claro. ¿Sí? Eso está bueno. También podrías hacerte otra lista nueva con los que ya fueron entrando. Eso también podrías hacer. También como separarlo de los que entraron de los que no. Sí. Está buenísimo. Bien, vamos a ver el segundo ejercicio. Nos queda unos 50 minutos. Hacer una función que dado un entero y una lista de enteros indique cuántas veces aparece el entero en la lista. Entonces, parecido al anterior, pero no me alcanza con saber si está o no está. Un Quiero saber contador. cuántas. Hay que crear un contador. Sí, exactamente. Bien. Entonces no se va a llamar esta, se va a llamar cantidad de veces que está. ¿Sí? Esa es una forma de llamarla muy larga. También se podría llamar cantidad de apariciones. Pues la cantidad de veces que aparece este entero en la lista. Entonces recorro la lista y si lo encuentro, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, contarlo. Entonces pongo Un contador. cant igual a 0. Acá no tengo que devolver, ¿qué tengo que hacer? Cant es igual a Cant cant más 1. +1. Bien, fíjense que eso ya casi que lo pueden recitar. Es algo que lo venimos trabajando hace rato. Se dieron cuenta que necesitaban un contador, entonces lo inicializan en 0. Acá ponen cant igual cant más 1 porque está contando y devuelve la cantidad de veces que aparece el entero en la lista. En el programa principal tengo el entero, tengo la lista. Llamo ahora no a esta, sino que voy a llamar a cant apariciones. Le paso el entero de la lista. Y ahí voy a saber cuántas veces está. Voy a correrlo. Buscó al -4 y le devolvió 0. ¿Está bien que devuelva 0? Sí, porque no hay ninguna. Sí, porque no está. Claro, o lo que habría que hacer, si Sería cant tirar 4. es menor a 1, se pone no está en la lista. Si cant Ok. es Bien, y le mandé el número 7 y me dice 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, está bien, me está contando las veces que aparece. Podríamos hacer otra función está, que reciba un entero de una lista, y que lo único que haga es, si cantidad de apariciones del entero y la lista Está escrito en es 0, entonces que devuelva false. False. En cualquier otro caso, que devuelva true porque sí está. ¿Se ve? Es un está nuevo, no sé, estado. ¿Qué hace estados? Bueno, llama a la otra función, y si devuelve la otra función un 0 es que no está, y si no devuelve verdadero porque sí está. ¿Está bien? Sí. Sí. Genial. Bien, solo para contarle una manera canchera de escribir esto, que muchas veces las veo, es esto. ¿Qué les parece eso? Que va a devolver todos aquellos enteros que aparezcan distintos a 0, digamos así. de una más veces. Claro. ¿Qué es esto con el distinto de 0? ¿Qué es todo esto? ¿Qué devuelve todo eso? ¿Un número? ¿Un verdadero o falso? ¿No sería el contador diferente de 0? ¿Qué es el por el signo de admiración y el igual? ¿Qué hace? Es distinto de 0.
Distinto de Distinto de cero. cero en este O caso. sea, ¿qué está haciendo? Mostrar todos aquellos Comparar valores. todos los valores que sean distintos de cero. No. No. ¿Qué Lo es que, de apariciones de entero, coma, lista? Bien, vamos por parte, como dice Laura. Esta parte miremos nada más. ¿Qué me devuelve cantidad de apariciones entero lista? la cantidad de veces que La aparece. cantidad de números. La cantidad de veces que aparece el Bueno, número. entonces, ¿qué me devuelve? ¿Un Un booleano? número. Un número me devuelve. números. ¿Y qué pasa si yo a un número le pongo si es distinto de cero? Que aparece en la lista. Si es un valor No. booleano. No me aparece una lista, ¿no? No. No, si es distinto de cero. Parece que no hay ninguno. Va a aparecer No. la ¿Qué? cantidad de veces que ¿Qué aparece el número, pero no, no el cero. No, va a ¿Qué aparecer un valor significa? booleano. Eso, aparece Va un a aparecer valor un valor booleano. booleano. Eso. True o Porque false. ¿qué significa el numeral igual? Está haciendo No, una numeral no. comparación. El numeral, perdón, Admiración. el admiración igual. También me pones un coso raro. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es una condición. Entonces, primero el return. Primero llama a la función. Cantidad de operaciones entero lista. Esa función que devuelve. Solamente me va a decir true si está o false si no está, pero no me va a decir cuánto Esa ni nada. función que devuelve. En No este caso estás un 4. diciendo Te devuelve lo un correcto. número. Te ese devuelve que un apareció. número, muy bien, te devuelve un número. Y el número y el Admiración. admiración igual cero. Te está diciendo ¿Qué que si no devuelve un significa? cero. ¿Qué significa esa sigla ahí? Admiración igual cero. ¿Qué está negando. significa? ¿Distinto qué? No es- Distinto. Si es igual o no es igual. Eso es una forma de escribir. ¿Es igual o no es igual? Entonces, a la izquierda, ¿qué tengo? Cantidad de operaciones. ¿Qué es lo que tengo? ¿Un número, una letra, un false? ¿Qué tengo a la izquierda? False. Un número. Ah, no, un número, la cantidad de Número. números que Un aparecieron. número. Entonces, Python primero agarra la función, la llama, la función le devuelve un número. Que puede ser, ¿qué número? 1, 2, 3, 4. Cualquiera que sea Incluyendo distinto. cero. Las veces que apareció. Bien, entonces, si no está, te devuelve un 0. Entonces, Python resuelve cantidad de apariciones entero en la lista y lo reemplaza por el resultado. Si es un 0, lo compara con 0 y pregunta, ¿es distinto de 0 lo que me devolvió? Si es un 0 me va a decir falso. Si no es un 0 me va a decir true. Entonces, el resultado de llamar a la función y de compararlo para saber si es distinto de 0, todo eso Python lo transforma en un true o un false. Lo resuelve por partes. Por eso se tienen que fijar muy bien en cómo está estructurada la función, la línea, la sentencia. Primero, llamo a la función. La función me devuelve un número, un 0 o un distinto de 0. Porque me va a devolver la cantidad de apariciones del entero en la lista. Y yo pregunto, si ese número es distinto de 0, ¿qué devuelve? True o false. True. Si es distinto de 0, devuelve true. Y si me devuelve un false, ¿qué significa? Que es 0. Que es cero, sí. Que la Que la función dio 0. cantidad de apariciones, Aparece, claro, Sí, es falso. No es está en la lista. 0. Entonces es falso, no es distinto de 0. Distinto de 0 es que apareció. Lo que no sé es cuántas veces apareció, pero me devuelve falso o verdadero. Eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando ven dentro de lo que debería ser una variable, ven una estructura con funciones, con cálculos, con operaciones. El resultado de hacer toda esa operación, primero lo analiza Python y después devuelve el resultado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si yo meto eso mismo, cantidad de apariciones entero en lista, dentro de un if, y pregunto mayor o distinto de 0, es lo mismo. Primero resuelve la función, con el resultado se va a fijar si es distinto o es igual a 0. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a lo largo de cualquier programa. Que resuelve primero lo que está dentro de la instrucción, que puede ser cualquier tipo de cálculo llamado a funciones, y después el resultado lo analiza. ¿Está bien? ¿Me porté mal? No, estuvo muy bien. Bien, fíjense entonces. Quise aclarar. Quise Esto- aclarar nomás. Esto va a devolver verdadero o falso, ¿sí?
Si justo la cantidad de apariciones es distinto de 0, devuelve true, y si es 0, devuelve falso. Entonces, ¿está? Bueno, va a devolver falso si esto justo da 0. ¿Por qué? Porque no está. ¿Sí? Lo cuento porque se usa mucho, es medio canchero si quieren, pero como que hay que pensarlo. Me gusta más la versión así. Si la cantidad de apariciones de este entero en la lista es 0, devuelve falso. Si no, devuelve true. ¿Sí? Pero sepan que existe de otra forma y que se usa. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Esa otra forma es válida siempre y cuando ustedes se aseguren de que esas funciones que están llamando nunca van a fallar. Entonces sí, la usan. Si no, no la pueden usar. Buenísimo. Bien, sigo con las... Pero, profe, nunca o sea, no la iniciaste a la función. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no hice? ¿No la tenés que, o sea, iniciar a esta 2? No. Acá la puedo llamar si querés. Claro, porque si no, ¿dónde te devolvería el valor? Bueno. Sí, no, la hice, pero nunca la llegué a llamar. Pero si querés acá la claro, puedo eso probar. digo. Sí, la puedo probar, pero no es que la estoy iniciando, la estoy llamando. Listo. Como para probarla. La función estaba bien, pero no la probé si querés. Ahí la puedo probar y ver si me devuelve verdadero o falso. Me devolvió true porque el 7 sí está. Y ahora les paso, no sé, el -4. Y vamos a ver que no. Da false porque no está el -4. Bien, ahora sí. Vamos con la siguiente. Dice, hacer una función que reciba una lista de enteros y devuelva el máximo. Al más grande de todos. Juego. Ya vamos a hacer directamente la función que devuelve el máximo. ¿Qué debe recibir el máximo? Hay que evaluar los valores que hay dentro de la lista y ver cuál de todos es el valor numérico más grande, ¿no? Ok, entonces ¿qué recibe? Un entero y una lista como Un parámetro. entero y una lista. ¿Para qué necesita el entero? Para saber, para compararlo con los demás valores de la lista. Digo, sí, para saber cuál es mayor. Si es mayor o no, ¿no? No, porque el Creo que ejercicio no, dice... pues Con la lista el está bien. enunciado. No, claro, pensé distinto. Sería con la lista sola en ese caso. Exacto, dice hacer una función que reciba una lista y devuelva al más grande. No necesito un elemento. Yo lo pensé como forma de comparar un entero con todos los valores. Ok, bueno, si lo necesitas eso, lo haces vos dentro de la función. Pero no le podés pedir al usuario un elemento porque solo quiere el más grande de la lista. Bien, entonces tengo una lista, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para saber cuál es el más grande? Yo inicializaría una variable y iría comparando. Voy a inicializar una variable en 0, iría comparando. Si el número que encontré es más grande, cambio el valor, y si no, no. Buenísimo. Supongo que de alguna manera recorrer la lista y ir guardando qué cantidad de número hay en cada... O sea, qué cantidad de número tiene cada número. A ver, está bien lo que decís de recorrer la lista. Entonces, seguro que hay que recorrer la lista. Vamos a recorrerla. Y vamos a recorrerla por elemento. Sí, por elem in lista. Y ahora, vos necesitas buscar al más grande. Entonces, agarro el primer elemento. If elem es mayor que más grande, Exactamente. elem es igual a más grande. Llega a ser más grande que más grande. Entonces, ¿ahora quién es el más grande? Más grande ahora es elem. ¿Se entiende la idea? Digo, Claro. el más grande hasta ahora es el 0. Y entonces voy recorriendo la lista y si encuentro un elemento que le gana al más grande, ahora el más grande es ese elemento. Claro, lo reemplazo. Lo reemplazo. Entonces, después sigue trabajando. Encuentro un elemento que es más grande que ese que yo ya había encontrado. ¿Sí? Voy a poner ejemplos. Vamos a ver acá, pongamos el 10. Entonces, el más grande es el 0. Agarra el primer elemento. El 1, es más grande que el 0. Sí, es verdadero. Sí. Sí, entonces entra y dice, ahora el más grande es este. Hasta ahora el más grande es el 1. Entonces es el 1. Ahora agarra el 2. Dice, ¿le gana al 1? Sí, le gana. Hago el 1. Pongo el 2. Ahora agarro el 8. Digo, ¿es más grande que el 2?
El Sí, 8. lo reemplazo. Sí, chau el 2, pongo el 8. ¿El 9 es más grande que el 8? Sí, lo reemplazo. Sí, chau, pongo el 9. ¿El 7 es más grande que el 9? No. No, no lo ¿El reemplazo. 4 es más grande que el 9? No. ¿El menos 3 es más grande que el 9? No. ¿El 10 es más grande que el 9? Sí, lo reemplazo. Sí, chau 9, pongo 10. Y ahora agarra el 7, el 4, el 8, el 4, todos los demás, ninguno le gana 10, termina quedando en el más grande, el número más grande de toda la lista. Entonces, ¿qué hago ahora? Que devuelva más grande. Que retorne, que Más Más grande. más grande. El retorno es más Bien. grande. Igual, perdón, yo estaba pensando que inicializar en 0 Ujú. podría tener un problema en el Exacto. caso que todos los valores fueran negativos. Exactamente. Quizás se podría inicializar más grande con el primer valor de la lista. Exactamente, ese es el truco. Bien, antes de eso, fíjense, ¿estaría bien ponerlo ahí? Al return, ¿estaría bien ponerlo ahí? No, no, porque se... No, no. No, porque una vez que encuentre. ¿Qué pasaría? No, porque No, claro, pero devuelve el primero ahí. Claro, agarra el 1, dice, ¿le gana el 0? Sí, chau, devuelve ese. Recuerden que ni bien encuentra la palabra return, sale. Así que ahí no. ¿Ahí? Ahí sí. No, debería en el for directamente. Afuera, Fuera afuera del del for, bucle. recorre todo y cuando terminás Ah. recién Ingresa con el último devuelvo número. más grande porque recorriste toda la lista y encontraste realmente al más grande. ¿Sí? Bien, y un detalle es, ¿qué pasa si yo estoy buscando, no sé, la temperatura máxima de la ciudad de, no sé, Río Gallegos? Entonces, no sé, estoy en invierno, todas las temperaturas son negativas. Entonces es -1 grado, al otro día -2 grados, después -8 grados, -9 grados, y así son todos negativos. Y quiero saber la temperatura máxima que hubo, no sé, en estos días de invierno. ¿Qué va a hacer mi programita que me va a dar la temperatura máxima? ¿Va a andar bien? Claro, en este caso andaría mal, por eso Devolver habría que poner cero. más grande, Claro, ¿qué me devolvería? Mi 0. 0. 0. Y es mentira, nunca hubo 0 grados en Río Gallegos en invierno. Entonces estaría mintiendo mi programa. ¿Cómo hago para arreglar eso? Bueno, digo, el más grande que no arranque en 0, porque si todos llegan a ser negativos, sonamos. Entonces el truco que se usa es... En lista entre corchetes 0 tendría. Claro, Exactamente. en lista. Claro. Agarro el primer elemento y digo, este es el más grande. Y después este es el que comparo con los demás. ¿Sí? Jordi quería hacer eso al principio, pero le estaba pidiendo el elemento al usuario o al programa principal. Yo recibo una lista y los necesito ir comparando. Bueno, entonces agarro el primero. La primera opción era elegir el 0. Este es con el a quién lo voy a comparar. No está bueno porque si todos llegan a ser negativos, sonaste. Entonces está bueno agarrar el primer elemento, es decir, este es el más grande, y después lo voy comparando con los demás, y si encuentro uno que es más grande, ese es el nuevo más grande, y si no encuentro ninguno más grande, me quedo con el primero. ¿Está bien? Vamos a hacer un programa principal que llame a esa función, lo tengo en la lista, y ahora llamo al máximo por su nombre, le paso mi lista, y voy a imprimir directamente lo que me devuelva. Voy a poner un print de esto que me devolvió. ¿Sí? -1 tiene que ver. Esta, -1 es la temperatura más grande, ¿sí? Porque eran todas negativas. -10 era un frío tremendo, -1 fue la mejor temperatura que tuvo, la más cálida. No sé, Río Gallegos en invierno. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Genial. Y ahí le saco los negativos si quieren y van a ver que también funciona bien. Pero con eso evitas romper el programa, por así decirlo. Claro. Ah, eso le iba a preguntar. Si eran todos positivos, también igual sirve el claro. lista 0. Ahí está. Fíjense, agarra el primero y dice el más grande es 1, lo compara con 2, gana el 2, agarra el 8, le gana, agarra el 9, le gana, después compara contra -7, -4, -3, sigue ganando el 9, lo compara con 10, gana 10, y después lo compara con el -7, el 4, el 8 y todos estos, sigue ganando el 10 y funciona bien. El 10 es el más grande. Y si quisiéramos saber el mínimo, solo habría que cambiar el simbolito de opción a por menos. Buenísimo, ¿sí? Agarro el primero y digo, si este es más chico, me estoy quedando con el más chiquito. Listo. ¿Está bien? Control Z. No me hace caso. Ahí está. Bien. ¿Dudas hasta acá? Un detalle más
¿Qué pasa si el usuario me pide no el más grande, sino la posición en donde encuentra el más grande? Habría que cambiar el if por, así, por en lugar de tomar los valores de cada eslabón de la lista, hay que tomar la posición, ¿no? Evaluar la posición. Bien, entonces digo, el más grande está en la primera posición, y ahora, ¿qué hago con este for? Ay, ¿cómo se decía para el de aquí? For i in range, en len de lista, y ahí puedes. ¿Quién es el elemento ahora? No puedo usar element. No, sería ahí. Lista sub i. El error más común es usar i, pero i es el índice. Lista sub i es el elemento. Si este elemento le gana al más grande, ahora el más grande es ¿quién? Sería. Lista ahí. Lista sub i. Lista. Excelente. Y yo tengo que devolver la posición del más grande. ¿Dónde me quedó guardada la posición del más grande? En lista ahí. ¿Está bien lo que dice? No, ¿Lista el más ahí? grande quedó. Voy a guardar el más Ah. grande. En lista ahí tengo si lo pongo acá afuera, el for recorrió todo, es decir, en i me quedó la última posición. Es más, me quedó el len de la lista y me devuelve la lista sub eso, me va a dar un error inclusive. No es eso. ¿Dónde tengo que guardar la posición del más grande? ¿La guardé a la posición del más grande? No, en realidad la posición sería el índice i. El índice i. No, ¿Pero está bien esto? devolvés el más grande, igual. Sí, pero yo quiero, esta función tiene que devolver la posición del más grande. Se llama la pos del máximo. Más grande tendría que ser i ahí cuando lo encuentra. Y devolver más grande. No. Porque si hago más grande i, después cuando compares, estás comparando un elemento con una posición. Ahí te estás marcando el último. Hay un problema ahí, ¿no? Me está faltando algo, porque yo me estoy guardando. El elemento más grande está bien. El principio es lista sub 0. Voy comparando los elementos con ese que es el más grande. Y si encuentro que alguno le gana, el más grande me guardo ese elemento. Eso está bien. Pero yo cuando quiero responder, no quiero responder el más grande, el elemento más grande. Quiero saber la posición. ¿Me está Hay que hacer un faltando? contador. Más grande, pero con el index no se puede hacer. No vale usar la index. posición. Es lo que estamos No, haciendo ahora. entonces necesitamos otra variable. Necesito Una otra variable variable numérica. que se llama Eso posición. mismo. Inicialmente, ¿cuál es la posición del más grande? El 0. 0. 0. Y si pasa esto, ¿a quién pongo en posición? Posición igual Y cuando y después termino, ¿a quién tengo que devolver? posición. Posición. Ahora sí me gusta. ¿Se ve? Si vos querés la posición del más grande, necesitas trabajar sobre quién es el elemento más grande, pero también la posición en la que estás trabajando. Ahora sí. Ahora entonces llamo a la pos del máximo. Le paso la lista y me va a devolver 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se ve? En la séptima posición tengo al más grande. Y ahora si quiero saber quién es el más grande, Ponemos el más grande solo. Que hay ahí. Usamos la. sin llamar a la pos, sin llamar a la otra función. Llamé a la función la pos del máximo, le pasé la lista y me devolvió la posición del máximo. ¿Pero quién es el mayor? Vamos para saber. Sí. Está guardado en el más grande. Claro, está guardada ahí, pero además cómo sacarla de esa. de la Y función. haces que te retorne más grande en vez de posición. No, pues yo tengo esta función que me devuelve la posición. Ah, ok. Pero No imagínate puede que. devolver dos cosas, ¿no, profe? Sí, Python te permite, pero nosotros solo hacemos que las funciones devuelvan una sola cosa. Si necesitas que devuelvan otra dos, función? te devuelve una lista. Si yo tengo la posición y quiero saber el elemento, ¿sí?, de una lista que está en esa posición, ¿cómo hago para acceder a eso? ¿No será post-list?
¿Cómo se hacía? Fíjense, me devolvió 7. Y la posición. Lista, Lista. corchete, posición. Sub. Post, en este caso. ¿Se ve? Yo ya tenía el 7. ¿Qué es el 7? Bueno, es la posición donde está el más grande. ¿Y quién es el más grande? Bueno, hacer lista sub 7 y vas a tener el elemento. Y listo. Por eso decía, cuando trabajamos sobre listas, es más importante saber la posición que saber el elemento. ¿Por qué? Porque si vos sabés la posición, haces lista sub esa posición y obtenés el elemento. Y no al revés. Si vos sabés el elemento y ahora querés saber la posición, no es gratis. Hay que recorrer toda la lista e ir averiguando dónde lo encontrás. ¿Sí? Claro, tiene mayor prioridad. Ahora, ahí está. ¿Cuál es la posición del más grande? 7. ¿Y quién es el más grande? El número 10. ¿Se ve? Si quieren ahí. La posición del mayor es 7. Y es verdad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el mayor es 10. ¿Por qué? Porque dice lista sub post. Y ahora sí, como decía Jordi, si querés buscar el menor, te haces otra función que en vez de acá tener mayor, tenga menor. Y casi que estamos. Y está bueno buscar posición del más grande, posición del más chico. ¿Qué cambio tuvimos que hacer? Tuvimos que agregar una variable que vaya, además de controlando quién es el más grande, la posición del más grande. Y en vez de recorrer por elemento, recorrí por índice. ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no puedo usar la bandera argentina? ¿Qué es solo tuyo la bandera argentina? Hay alguien que está hablando, pero lo escucho muy, muy bajo. No, profesor, micrófono abierto. Es un micrófono Hay abierto alguien con que un dejó audio, un ¿no? micrófono abierto. Sí, y está mandando un audio o algo lejos. Bien, perfecto. Ahora entonces vamos con el último ejercicio, que es el más lindo de todos. Dice, hacer una función que reciba una lista y devuelva otra solo con los elementos sin repeticiones. Vamos a pensar bien qué está diciendo la consigna esa. Oh, esto me recuerda a una de las prácticas no me acuerdo de cuál era, pero había un ejercicio que era muy similar. Ok. Entonces Que yo todos recibo los una menos 7 lista. los tiene que tachar, por ejemplo. ¿Qué Creo que queremos era que nos práctica. devuelva? ¿Qué nos debería devolver? Los valores que no se repiten. Digo, Por sí, ejemplo, sí. el 1, ¿te lo tiene que devolver? Sí. Sí, lo tiene que devolver. Sí. ¿El 2? No. No, no se devuelve. ¿Por qué no lo querés el 2? Porque está acá y está acá. ¿Sí? Esta es una posible interpretación del ejercicio. Para mí hay dos formas de interpretarlo. Esta es una. Vamos a seguir esa opción que es la que están eligiendo ustedes. ¿El 8 lo quiero? No, porque está acá y está acá. ¿El 9 lo quiero? Sí, ese sí. ¿A quién más? Y el 10. 4 también. El menos 7, no. El menos 4, sí. Ah, ese sí. El menos 3, No. no. El 10, sí. 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 Menos Y ya 7 está. no, 4 no, 8 no. No, el otro se 7, repite todo. El 7 sí. El 7 7 El positivo. 7 es positivo, sí, 7 es positivo. El Y 2 ya está. no, el menos 3 no, y el menos 7 no. Bien, eso. Eso es lo que nos debería devolver. Entonces, este lo voy a dejar comentado porque es nuestra salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a recibir una lista, y lo que tengo que hacer es devolver otra lista, pero que no tenga, que tenga los elementos que no están repetidos. El 1 como no está repetido lo quiero, el 9 como no está repetido lo quiero, en cambio el 2 está acá y también está por acá, entonces está repetido, no lo quiero. ¿Cómo hacemos eso? Es una función que se llame inrep. Repeticiones. Ahí habría que poner lista, ¿no? ¿Qué recibe? ¿Una lista de un elemento? ¿Dos listas? ¿Qué recibe? Una sola lista. Una lista sola. ¿Y qué tiene que hacer? Habría que hacer una nueva lista, ¿no? Capaz. Lista en blanco ¿Podría sería. ser que inicialicemos una lista nueva? Perfecto. Vacía. Claro, Nada. y tomar los valores que no se repiten, digo, sí, que se sobrescriban en ella. Bien, ¿qué hago con esta lista entonces que recibo? La recorro. La recorro.
Entonces, for num in lista. ¿Y qué tengo que saber de este num? De este 1, de este 2. Si no está en nueva, lo incluyo. De un append. No, sería si aparece 2 veces. Claro, habría que hacer un Eso, contador. eso. Un contador habría que hacer. Sí. Voy a llamar una función que hicimos el otro día. Si la cantidad de apariciones, lo que hicimos recién, de num en la lista es justo 1, ¿qué quiere decir? Que se lo vamos a tomar. A ese lo quiero. Si llega a aparecer 2 veces, no lo quiero. Entonces, solo a los que aparecen una vez, lo agrega a nueva. ¿Cómo se agrega un elemento a nueva? Nueva es igual a nueva más. No, Punto- eso sí punto fuese una append. cadena. Ah, no, es una cadena, ¿verdad? Acá se lo Punto append. nueva punto Append. append. Sí, tienes razón. Y el num sería. Me había olvidado ese detalle, lo confundí con la, con la práctica Sí, anterior. sí, sí, puede pasar. Nueva. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora necesito cantidad de apariciones que, si no lo hice pelota, está por acá, acá. Y está bueno porque todo esto me lo evité porque ya lo hicimos. Ahora hago un programa principal que tiene una lista. Ojo que en Dice el list cant y el otro cantidad de apariciones. No sé Sí, si. sí. Sí, no, Cantidad de apariciones. ahí está. Gracias. Falta el D. El D. Ah, de Ahí. apariciones. Cantidad Sí, sí, sí. Como ahí. de apariciones. Ahí. Y ahora entonces el programa principal tiene una lista, llama a sinrepe, le pasa la lista y voy a imprimir lo que me devuelve, que lo que me devuelve va a ser otra lista sin los repetidos. Vamos a ver. Vamos a ver el test, a ver si lo pasamos. 1, 9, menos 4, 10, 7. Perfecto. ¿A ver? ¿Qué hicimos entonces? Solo dejamos a los elementos que aparecían una única vez. Esa es nuestra interpretación de sin repetidos. ¿Preguntas? Estuvo buenísimo que reutilizamos una función que habíamos hecho antes. Si no hay preguntas, voy a la otra interpretación de sin repetidos. La dijo otro compañero recién. ¿Qué pasa si yo recibo esta lista que está ahí? Y lo que quiero es, este elemento lo quiero. Entonces la salida es, al 1 lo quiero, al 2 lo quiero, al 8 lo quiero, al 9 lo quiero, al menos 7 lo quiero, al menos 4 también, al menos 3 también, al 10 también. Y ahora cuando viene el menos 7, ¿lo quiero o no? No, porque ya lo tengo. ¿Se entiende? El sin repetidos es, me quedo con un representante de cada uno, pero no quiero los repetidos. A los que vengan por segunda vez, digo, vos ya no. Esa es otra interpretación de sin repetidos. Es como cuando tengo un montón de figuritas, una montaña de figuritas, y digo, me voy a quedar con una de cada una, ¿sí? Pero no 3 quiero y me quedo con repetido. una. Claro, no quiero repetido. Entonces el menos 7 que está acá, no lo quiero. El 4, lo quiero. El 8, no porque ya lo tengo acá. El 4, no porque ya lo tengo. El 7, no lo tengo, así que sí lo quiero. El 2, ya lo tengo acá adelante. El menos 3 lo tengo acá. Acá me falta una coma. Y el menos 7 lo tengo por acá, así que no quiero más. Listo. Este es un sin repetidos. ¿Se entiende? Depende de cómo hayan interpretado la consigna. En la otra versión, sé que solo ponían a los elementos que aparecían una única vez, no a los repetidos. Eso era sin repetidos. Y en esta versión es, me quedo con uno de cada uno y no quiero a los repetidos. A los que ya aparezcan por segunda vez, no los agrego a mi nueva lista. ¿Cómo hacemos para obtener esta salida? Y yo creo que de alguna manera con un if y diciendo que si esa cantidad es mayor a 1. Hacer un contador que se vaya reiniciando, no pasa. Un contador para cada valor. A ver, pero pensemos toda la idea, a ver qué hago con la lista esta. La Primero recorrerla. No, recorrerlos. Por num y lista. Está bien. ¿Y ahora qué hago con ese elemento? Agarré el 1. ¿Lo quiero o no lo quiero el 1?
Sí, lo veremos. Entonces, Habría que hacer que sí. si se repite, habría que hacerle un contador para cada. Digo, sí. Y creo que se puede Es lo hacer un mismo. contador. ¿Mismo que el punto anterior? No, ¿Que el ese- ejercicio que hicimos anteriormente? y no, porque no va a ¿O tener la cambia la misma salida. interpretación? Claro, la salida no es la misma, pero la interpretación. Bueno, Perdón. pero a ver cómo lo escribimos entonces. Porque si escribimos lo mismo, va a salir lo mismo. ¿Cómo sería? Puede ser comparando la lista, el número a ver si está en la lista, en la nueva. En la nueva. Genial. Está Eso. muy bien. Está muy bien. Es como yo dije recién lo de las figuritas. Agarro el pilón, todavía no tengo ninguna en mi nueva. Agarro la primera figurita y entra seguro, porque todavía en mi nueva no tengo nada. ¿Ven contra quién comparo? Con la nueva. Agarro la segunda figurita, digo, si ya la tengo, no la quiero. Si no la tengo, la sumo a mi pilón de las nuevas. ¿Sí? De las que no voy a intercambiar. Hace mucho tiempo, las figuritas se jugaba así. Vos agarrabas todas las que tenías en tu pilón, te quedabas con un representante de cada una, ¿sí? Y las que ponías a jugar eran el resto. Las que tenías repetidas, las ponías separadas, y esas las ponías a jugar. Que se ponían en el piso y le pegabas a dar la vuelta, y si ganabas te quedabas con las del compañero. No sé si alguno de ustedes jugó alguna vez a las figuritas. Sí, profe, que decía Las de- Nola y late. Claro, late, 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 Con Nola. Estaba late, late, Nola, Nola, y ahí. Exactamente, sí. Con las de Yu-Gi-Oh! Es un chiste para mayores de 30. No sé si mayores de 30, profe. Yo tengo 23 jugaba a la figurita. Ah, bien, bien. Cuando bien. era chico. Yo juego con las También, de. cuando era Con chico las cartas también. de. Con las De cartas de Dragon Yu-Gi-Oh! Ball. También. Sí, pero por ahí eran Bueno. figuritas, no sé, con holograma. Yo hablo de Yo figuritas sigo en jugando. Dale, buenísimo. Es más, ayer jugamos un torneo. Ya. Bien. Podemos juntarnos en la universidad a jugar. Sí, quizás ya dentro de poco se debe poder. Ahora liberaron lo de la vacuna para mayores de 30, la segunda dosis, ¿no? Así que dentro de poco seguramente nos vamos a poder juntar. Y otra noticia buena es que va a haber el transporte. ¿Se acuerdan que había una ley bueno, ahí para los chicos de la escuela primaria y secundaria que pueden viajar gratis con el colectivo en la provincia de Buenos Aires? Las universidades también. Nuestra universidad había quedado excluida y ahora el miércoles que viene la agregan. En la provincia de Buenos Aires firma un convenio con la UNS y vamos a tener colectivo para los estudiantes gratis. Está buenísimo. Bien, claro. Bien, sigo. Teníamos una lista nueva y lo que voy a hacer es voy a ir comparando, dijo una compañera, con esa lista. Entonces es si, num, ¿qué cosa? Es igual. Si no lo tengo en nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si no lo tengo en nueva? ¿Habría que ir agregando num en nueva, profe? En nueva la empezás en Sí, sí, va a ser así. Nueva.append num. Pero no tengo que agregar a todos. ¿A quiénes agrego? A los que no se repiten, digamos. Sí. A los que no los tengan nueva. ¿Y cómo me doy cuenta si lo tengo en nueva o no? Bueno, si está... El número no está en la lista, lo agregas. Exactamente, entonces es num en nueva. Y es no está. Ah, la que usamos antes, la función de antes. Exactamente, si no está, num en nueva. Y otra vez me voy a buscar ahora está, que nos hicimos un está y un está2. ¿De acuerdo? Por acá está. Está estado, decía. Sí, pues me quedo con esta, la original. La voy a poner acá arriba. Entonces digo, si no está este elemento en nueva, lo agrego. Y entonces el que ya esté, por ejemplo, cuando venga, no sé, el 4 va a decir, yo ya lo tengo, mirá, ya lo tengo de esta vez, entonces no lo agrego. ¿Sí? Y cuando termina el ciclo, bueno, muestra lo que tiene nuevo. Sería un print nueva. Y si lo quiero convertir en una función, le pongo def, sin repetido, le voy a llamar este. Recibe una lista. Se crea una nueva lista. Le va metiendo los que un elemento de cada, un representante de cada figurita sería, y ahora retorna nueva. Lo pongo acá arriba, y ahora llamo a mi función sin repetidos, le paso la lista, imprimo lo que me devuelve, que debería ser esto que yo puse acá. 1289, 1289, menos 7, menos 4,
menos 3, 10, 4, 7. Perfecto. Si quieren lo pongo así para que se vea. No estoy haciendo trampa. ¿Está bien? Sí. Genial. Y eso también tiene un montón de utilidades, ¿sí? Quitar los repetidos está buenísimo. No sé. En promociones tenés una persona que le ingresaste 2 veces, o el tema de registrar a la gente que se dio la vacuna. Se usa un montón esto de quitar repetidos. Bien, ¿preguntas? Bien. Corto la grabación y si quieren después pueden preguntar un poquito más.